Capítulo 65. Factor dionisíaco. Volvamos. Suficiente, si quieres el pozo de Lázaro, te lo daré. La cabeza del demonio nunca había cedido por miedo o ira, pero ahora, por preocupación, no pudo evitar ceder. No me amenaces con Talía. La persona que tenía delante poseía habilidades aterradoras. Sus guerreros y ninjas ni siquiera pudieron oponer una ligera resistencia contra él. Nunca antes se había encontrado con un oponente tan formidable. Había pocas cosas que le importaban en este mundo. Rara vez sintió inquietud, pero ahora surgió como una marea. No estaba seguro de poder proteger a su hija de las intenciones asesinas de esta persona. En las profundidades de las montañas rocosas hay un pozo de Lázaro. Puedes conseguir lo que quieras desde allí. Con una expresión humillada, la cabeza del demonio proporcionó las coordenadas. De hecho, los pozos de Lázaro no se limitaban a uno en la tierra. Buscó por todas partes, estableciendo bases importantes. La sede de su alianza de asesinos no podía ser revelada a la persona que tenía delante. De lo contrario, la organización que había construido minuciosamente durante siglos podría ser destruida con un movimiento de su mano. Llévalo con nosotros, Clark. Sin intención de confiar en él fácilmente, David entregó al líder de la liga a Clark. No necesariamente se necesitaba el pozo de Lázaro en el Medio Oriente. Mientras tuvieran efectos curativos, sería suficiente. Acercar el agua y hacerlo antes evitaría que su padre, Jonathan, sufriera más daños. ¿A dónde lo llevas? Batman atravesó el techo, con sus alas de murciélago extendidas y su voz profunda resonando. Miró al algo avergonzado Ra's al Ghul con emociones complejas. Creo que eres el verdadero maestro ninja. Ra's al Ghul había sido su mentor durante su tiempo de entrenamiento con la Liga de las Sombras. Le había enseñado muchas cosas, incluso ocultar su verdadera identidad detrás de una máscara, convirtiéndose en una figura enigmática que inspiraba miedo. Esto era lo que él enseñaba, y en aquel entonces era a la vez maestro y amigo. El maestro ninja disfrazado de monje es solo tu marioneta. No, cuando no estoy cerca, él es de hecho el maestro ninja. Ra's al Ghul miró a su discípulo más consumado con un toque de nostalgia. Por la mitad inferior de su rostro que reconoció, supo que se trataba de su antiguo alumno. También había sospechado durante mucho tiempo la identidad del murciélago que había aparecido recientemente en Gotham. Realmente has seguido lo que te enseñé, ocultando tu vulnerabilidad detrás de una máscara. Ya es suficiente, la conversación termina aquí. Si no me engañara, le perdonaría la vida y lo traería ante ti para que lo juzgues. Ansioso por ayudar, David frunció el ceño, sin intención de darle a este maestro y alumno más tiempo para recordar. Esta vez, Batman lo ayudó dándole una pista. Con eso, él y Clark desaparecieron de la escena, llevando a Ra's al Ghul a las montañas rocosas. Las montañas rocosas, a menudo llamadas la columna vertebral de América del Norte, se extendían a lo largo de miles de kilómetros de norte a sur y estaban compuestas por numerosas cadenas montañosas con y sin nombre. El aire era escaso en una rama sin nombre de las montañas rocosas, a una altitud de más de 2000 metros. Un palacio de piedra se alzaba en la cima de una montaña, cubierto de nieve blanca. Silbido. David y Clark, junto con el señor demonio, aparecieron de repente. Una ráfaga de viento hizo volar copos de nieve detrás de ellos. Estamos aquí. Vi un estanque al fondo del palacio. Usando su visión de rayos X, Clark vio un área parecida a un estanque en el fondo del palacio de piedra, custodiada por muchas personas. Conseguir el agua significaría salvar a su padre. Sin embargo, David no fue tan ingenuo como para creer que ver un estanque significaba que era el pozo de Lázaro. Dirigió su mirada fría hacia Ra's al Ghul, quien estaba asombrado de llegar aquí tan rápido y advirtió una vez más. Será mejor que no me hayas engañado. De lo contrario, deberías preparar un ataúd para tu hija con antelación. Docenas de asesinos ninja y samuráis saltaron rápidamente desde el palacio de piedra, rodeando a los dos, listos para una feroz batalla. David miró las diminutas cámaras escondidas entre las ramas de los altos pinos nevados que los rodeaban y miró hacia otro lado. Estás bastante avanzado aquí. Háganse a un lado, todos ustedes. A pesar de la conmoción que aún persistía en el rostro de Ra's al Ghul, le ordenó al ninja, observando el entorno familiar. Una tormenta surgió dentro de él. Era difícil comprender de dónde habían venido estos dos, cruzando más de 1000 kilómetros desde Gotham hasta las montañas rocosas en menos de media hora. Se podía creer en una sola persona, pero el hecho de que ambos poseyeran este poder inimaginable era asombroso. ¿Quién eres exactamente? ¿De dónde vienes? He viajado por todo el mundo y he encontrado cosas que la gente corriente difícilmente puede imaginar. Pero nunca he visto ni oído hablar de tu existencia.
No es necesario que sepas todo eso. Ignorando a los asesinos que enfundaron sus armas pero aún los vigilaban, David y Clark llevaron a Ras al Ghul a las profundidades del palacio. Apareció a la vista una cámara construida en una cueva que contenía un estanque con un tono verde intenso. En la penumbra, el misterioso agua verde hizo que la cara de Clark se volviera ligeramente verde. No le gustaba el color verde e instintivamente le hacía sentirse incómodo. Miró a su hermano. ¿Es esta realmente la piscina con todos esos efectos milagrosos que mencionaste? No se parecía mucho a la fuente de rejuvenecimiento que podía devolver la vida a los muertos. Parecía más bien algo producido por un demonio. ¿Es este el pozo de Lázaro? David frunció el ceño. Este fue su primer encuentro con un estanque que supuestamente concedía la resurrección. Se agachó, metió la mano en la piscina y le respondió a Clark. Por supuesto, no es lo ideal. El pozo de Lázaro puede curar todas las heridas, revivir a los muertos y otorgar vida eterna. Pero si se usa en exceso, cobra el correspondiente precio. Por ejemplo, volver loca a una persona. Lo que sale bien, sale mal. Ras al Ghul miró su propio reflejo en la piscina y se burló. Hacía tiempo que conocía los efectos de la erosión mental del pozo. Sin embargo, no creía que se pudiera cambiar. Fue toda su elección. ¿Eh? Clark miró a su hermano con asombro, desconcertado por la nueva información que no le había proporcionado de antemano. Deja de pensar tonterías, hermano mío. Dejando que Clark sacara el recipiente plástico de agua que llevaba y pidiéndole que lo llenara, David se levantó, balanceando su mano sobre el agua de la piscina que no parecía emitir ninguna energía. Debes saber que beber demasiada agua también puede provocar intoxicación y muerte. En algunos cómics, se dice que el estanque de Lázaro se debe al factor dionisíaco impuro, un metal líquido que otorga inmortalidad y eterna juventud. Algunos dicen que proviene de energía mágica, de ahí estas habilidades. No estoy seguro de los otros grupos, pero este parece provenir del factor dionisíaco. Al mirar el agua del estanque Esmeralda, su mirada se entrecerró ligeramente y de repente tuvo una idea. Incluso si su capacidad para manipular la energía aún no ha alcanzado su punto máximo y no puede absorber energía mágica, su sensibilidad a la energía no tiene paralelo. Quizás podría evocar el lado más oscuro de las personas con emociones negativas. Pero al formular la dosis, esto se puede utilizar sin escrúpulos. Incluso si evitas sumergirte en cualquiera de estas piscinas, en este mundo, si alguien ha tenido un mal día, podría convertirse en payasos enloquecidos. Además, los humanos generan naturalmente emociones negativas. Si no son intensos, como una tristeza o un enfado momentáneo, se olvidan rápidamente. Clark dudó al pensar en las consecuencias negativas, pero decidió escuchar a su hermano menor. No tenía otra forma de salvar a su padre. Mejor que el resultado de que papá muera envenenado. Después de llenar un recipiente de agua de la mitad de su altura con el agua de la piscina. ¿Podemos regresar ahora? Clark miró a Ras al Ghul con cierta preocupación. Su hermano le hizo usar una capucha azul para ocultar su identidad, por lo que nunca usó el nombre de David ni mencionó que estaban tratando de salvar a su padre delante de nadie. Espera un momento. Con parte del agua de la piscina ahorrada como seguro, David ahora podía intentar algo audaz. Disparó láseres desde sus ojos al agua de la piscina. El agua del estanque Esmeralda comenzó a evaporarse rápidamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando destruirlo? Una luz brillante iluminó la tenue cámara de piedra y el rostro de Ras al Ghul se puso feo por la sorpresa. A pesar de que controlaba más de un estanque de Lázaro, ser capturado y obligado a revelar la ubicación de un estanque era bastante vergonzoso. Ahora, estaban destruyendo su estanque de Lázaro justo enfrente de él. Pero sensatamente se abstuvo de hacer nada drástico. Clark pareció desconcertado por las acciones de David. Si no quieres que te entierren aquí, mantén la boca cerrada. David emitió una aterradora energía cósmica desde sus ojos, calentando el agua de la piscina hasta el punto de ebullición. El universo DC tiene varios metales milagrosos, como N-metal, Amber Gold, etc. El factor dionisíaco lleva el nombre del dios griego Dioniso, que representa el renacimiento. El factor dionisíaco puro permite el renacimiento, la inmortalidad y la vida eterna, todo ello sin volver loca a la gente. Con el factor dionisíaco puro, la recuperación de papá sería más segura. Y además, con el factor dionisíaco, un incidente como el de hoy no volverá a ocurrir. David apretó los dientes. Estaba listo para enfrentarse a los demonios en el infierno para salvar la vida de sus padres. Pero, si es posible, ¿por qué no eliminar esa posibilidad de antemano? La piscina, de más de 10 metros de ancho, se evaporó en un instante, dejando tierra y piedra fundidas, convirtiéndose en magma hirviendo, llenando la cámara con un olor acre a azufre.
Pero David no se detuvo y aumentó la producción de energía. El aire en la cámara se hizo más tenue. Ras al Ghul no podía respirar y tuvo que darse la vuelta y huir. En el fondo de la piscina se formó un charco de magma de más de 10 metros. El objetivo de sus láseres había sido calentado a una temperatura que excedía la temperatura de la superficie del Sol, miles de grados, y seguía subiendo. Se irradiaba un calor terrible que cubría todo el edificio y ahora solo Clark podía soportar la temperatura. Si Ras al Ghul no se hubiera ido antes, ahora mismo se habría convertido en cenizas. Aún sin ver ninguna señal del metal, David frunció el ceño. Podría ser que el factor dionisíaco en este charco se forme muy raramente o se haya hundido hasta el fondo del magma. Justo cuando empezó a dudar y quiso darse por vencido. En el fondo de la piscina, un charco de líquido iridiscente. Se reunió como si tuviera vida, formando un líquido metálico del tamaño de un pulgar flotando sobre el magma, claramente separado como aceite y agua. La expresión de David se iluminó y corrió hacia el magma. A su increíble velocidad, el magma bajo sus pies era tan sólido como el suelo. Recogió el metal líquido de color verde oscuro y regresó a su lugar. Chisporrotear. Sintiendo que el factor dionisíaco en su mano quería entrar en su cuerpo, David inmediatamente cortó un tubo de ensayo de piedra con un rayo de energía y lo colocó dentro. Lo agitó y se aseguró de que no había fugas. ¿Es esto lo que querías, David? Clark se acercó, con cara de perplejidad, examinando el contenido del tubo de ensayo. ¿Para qué sirve? Es más seguro usar esto para salvar a papá. Los ojos de David brillaron con una luz extraña mientras sostenía con fuerza el tubo de ensayo. Ahora, volvamos. Capítulo 66. Una historia inspiradora. Después de capturar a Ras al Ghul, que intentaba escapar en helicóptero, David lo arrojó a Wayne Manor en Gotham. En cuanto a cómo tratar con su sueño, esa es la preocupación de Bruce. David y Clark regresaron rápidamente al hospital de Smallville. Aunque con el factor dionisíaco, no hay necesidad de preocuparse incluso si Jonathan, el padre, falleciera. Pero ¿cómo podía hacer que su madre afrontara un dolor tan insoportable? Mamá, ya estamos de vuelta. En el hospital de Smallville, se abrió la puerta de la sala. El reloj de la pared marcaba las 12 del mediodía. David y Clark, que se habían apresurado todo el camino, entraron en la habitación. Clark miró a su alrededor con cautela, luego cerró la puerta desde adentro y cerró las cortinas. La extraña escena que va a suceder podría no ser adecuada para la presencia de la gente común. ¿Es esta el agua de manantial que puede desintoxicar a tu padre? Marta, con los ojos rojos, se levantó junto a la cama y miró esperanzada el tubo de ensayo de piedra que David tenía en la mano. Más o menos, mamá. David miró a su padre inconsciente, Jonathan. Papá se despertará pronto, tan fuerte y sano como antes, como si nada hubiera pasado. Después de mirar a Kila, David no la despidió. Sosteniendo el tubo de ensayo, caminó hacia el lado de Jonathan, tocó la frente febril de su padre y vertió el contenido del tubo de ensayo. Un líquido metálico de color verde oscuro goteó sobre el frente inconsciente de Jonathan. David se detuvo a medio camino y dejó algo para su madre. Su intención era ver el efecto primero. Si no funcionaba, aún habría tiempo para servir el resto. El verde metálico brillante penetró la piel y la carne y entró en el cuerpo de Jonathan como agua que se filtra en el suelo. Frente a esta escena milagrosa, la boca de Kila se abrió con cierta sorpresa. Quizás esta fuera verdaderamente el agua bendita que podía preservar la juventud y resucitar a los muertos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos pasaron unas cuantas docenas de segundos. En la sala, todos contuvieron la respiración, sin atreverse a emitir ningún sonido. La nariz de Jonathan jadeaba violentamente, como si emergiera de un río después de ahogarse o despertarse de una pesadilla. Abrió los ojos, ligeramente sobresaltado, y de pronto se incorporó asustado. El monitor de frecuencia cardíaca de la habitación sonó rítmicamente y el olor a desinfectante entró en las fosas nasales. Su esposa y sus 2 hijos esperaban expectantes, junto con una joven desconocida. ¿Veis, dónde estoy? Se frotó la cabeza aturdida como si hubiera dormido mucho tiempo. Jonathan, ¿sientes que algo anda mal? Su esposa Marta rompió a llorar de alegría y preguntó con preocupación. ¿No? Frente a los ojos preocupados de sus 2 hijos, movió el brazo y pareció desconcertado. Se siente que algo anda mal. Podría ser que los efectos residuales del veneno no hayan desaparecido o que la dosis del factor dionisíaco no sea suficiente. David estaba preparado para sacar a relucir el factor dionisíaco restante. Desde que cumplí los 30, nunca me había sentido tan joven y fuerte. Creo que ahora podría ir al rancho de Old Burn y convertirme en vaquero sin ningún problema.
Jonathan sintió que tenía una energía infinita recorriendo su cuerpo y habló con su familia. Me asustaste, Jonathan. El corazón aliviado de Marta se sobresaltó y regañó ligeramente a su marido con una ligera palmada en el hombro. Eso es genial. Al ver a su padre despertarse, Clark se sintió emocionado y feliz. Le dio unas palmaditas en el hombro a su hermano con entusiasmo. Más tarde, mamá, igual deberías llevar a papá a un chequeo. David secretamente exhaló un suspiro de alivio y sonrió, pero aún así expresó su preocupación. En cuanto a la repentina mejoría del envenenamiento del paciente, podrían atribuirla a la fórmula de un antídoto escondido en la tribu indígena. En cuanto al factor dionisíaco, era imposible detectarlo utilizando medios tecnológicos normales. Sí, David tiene razón. Marta también estuvo de acuerdo con él. Jonathan recordó lo que pasó antes de desmayarse, miró a su familia y pareció contemplativo. Algo extraño parecía haber ocurrido durante su estado inconsciente. Miró a Kyla en la habitación del hospital con una pizca de perplejidad. Por cierto, ¿quién es esta niña? Miró a sus dos hijos y preguntó. Parecían tener la misma edad y deberían estar familiarizados entre sí. Después de un examen físico exhaustivo, el cuerpo de Jonathan estaba increíblemente sano, casi tan sano como el de un hombre de unos 30 años. Los médicos asombrados se enteraron de las hierbas desintoxicantes y quisieron estudiarlas. Pero David logró superar esto usando la excusa de las regulaciones tribales contra la divulgación de información. Jonathan y Marta hicieron las maletas y salieron del hospital ese día, preparándose para la cena de celebración de la noche. Kyla estaba ocupada ayudando con los preparativos. Para mostrar su agradecimiento, la pareja la invitó a cenar a su casa. Con la oportunidad de acercarse a los padres de Naman, ella aceptó con gusto y se fue. Mientras tanto, David y Clark estaban frente a otra sala del hospital de Smallville. A través del cristal transparente, vieron a un hombre de mediana edad cuyo ritmo cardíaco bajó repentinamente y los médicos intentaban resucitarlo. El desfibrilador no pudo salvar su corazón cada vez más defectuoso. David. Al ver que la vida frente a él estaba a punto de desvanecerse, Clark dudó un poco. Ni se te ocurra. Abrió la boca y David supo lo que quería decir, negándose directamente. El metal restante del agua de manantial es para mamá. Yo. Cuando Kyla investigó por qué había reaparecido la flor del diablo, que se creía extinta durante siglos, investigó de paso la identidad del hombre que tuvo el accidente. La siguiente serie de razones no fue difícil de deducir. Porque fue condenado al ostracismo por la comunidad científica dominante por publicar teorías increíblemente audaces. Quiere recuperar su honor a través de la investigación y el esfuerzo. ¡Qué historia tan inspiradora! David miró fijamente a la persona en la cama del hospital con mirada fría. Pero no deberías involucrar a mi familia. Este tipo no solo no estaba relacionado y era indigno del más mínimo factor dionisíaco, sino que también implicó a su familia, casi causándoles un desastre. No le pondré la mano encima, pero tampoco le salvaré. Al escuchar las palabras de David, Clark se sintió impotente. ¿Por qué molestarse en echar una mano cuando está claro que la persona no sobrevivirá? Es una lástima, un genio brillantemente talentoso ha muerto aquí. Sonó una voz y Lex Luthor, vestido con un traje caro, caminó lentamente detrás de los dos, deteniéndose, mirando a la persona en la sala que no había sido rescatada con éxito, sacudiendo la cabeza. Lex, ¿qué estás haciendo aquí? Clark se sorprendió. Nunca antes supe que había un genio escondido en Smallville, dice. Respondió Luthor. Quería visitarlo hoy, pero me lo perdí. Al mirar a la persona detrás del cristal que había sido declarado muerto por el médico, una sensación de arrepentimiento brilló en sus ojos. Después de que alguien investigara las diversas historias extrañas de la ciudad, descubrió inesperadamente que una figura que alguna vez fue famosa en la comunidad científica vivía en Smallville. En términos de los efectos de los meteoritos en la evolución y mutación genética, este trabajo de tesis coincidió con su conjetura. Los meteoritos fueron el origen de toda la extrañeza en Smallville. A las 3:46, la reanimación del paciente fue ineficaz y provocó la muerte. Tras anunciar el fallecimiento del paciente, el médico abandonó la habitación del enfermo. Estar un paso adelante es ser un genio, estar 10 pasos adelante es ser un loco, Dr. Hamilton. Mientras las enfermeras cubrían el cuerpo fisiológicamente fallecido con una tela blanca, Luthor bajó la cabeza, aparentemente de luto por la persona en la sala. ¿Aprueba usted altamente la investigación del Dr. Hamilton? El propósito de Luthor al venir podría no ser tan simple como una visita, especuló David.
De hecho, el Dr. Hamilton tenía cierta reputación en Smallville, aunque muchas personas no lo habían visto y no sabían su nombre, muchos habían oído hablar de un científico extraño que vivía en un remolque en el bosque, investigando meteoritos. Luthor respondió preguntando. ¿Creciste en Smallville? ¿No has notado que suceden sucesos extraños gradualmente después de las lluvias de meteoritos? Capítulo 67. La piedra de los deseos. ¿Qué ciudad ligeramente histórica no tiene algunas historias extrañas? Clark se rascó la cabeza y se rió entre los dientes. El inusual evento de la lluvia de meteoritos podría haber dado a todos la oportunidad de difundir rumores sobre extrañas historias. Quizás. Luthor no discutió esta afirmación, solo levemente. Tenía la intención de invertir en el genio trágico para una intensa investigación sobre los meteoritos, pero llegó demasiado tarde. Sin embargo, no importó. Recientemente se había topado con un objeto increíble y misterioso que podría brindarle una sorpresa diferente. La lámpara mágica de cuentos de hadas que conceden todos los deseos. ¿Es real o falso? Con un brillo en sus ojos, Luthor se detuvo por un momento, perdido en sus pensamientos. Luego se despidió de los dos y se alejó con una sonrisa en los labios. Han pasado algunos días y tus habilidades de actuación han mejorado. Al ver a Luthor irse, David habló lentamente. Apenas había un defecto en las expresiones de Clark en este momento. Por supuesto, sería aún mejor sin esos gestos innecesarios. David había visto lo que había venido a ver, le dio algunas sugerencias a su hermano y se volvió a casa. Al escuchar los elogios de su hermano, Clark no pudo sentir ninguna felicidad. Observando el cuerpo que las enfermeras sacan de la habitación del hospital, preparándose para ser colocado en la morgue de abajo. Suspensó, su humor ligeramente pesado. Meteorito. Otra víctima más a causa del meteorito. Si no hubiera traído el meteorito, el señor Hamilton aún podría haber sido un científico respetado y no la rareza científica de la ciudad. Chisporroteo, zoom. De repente, sonidos discordantes atravesaron los oídos de Clark, interrumpiendo sus pensamientos. Los sonidos de las máquinas médicas funcionando, las ruedas de la cama siendo empujadas, el raspado del suelo, los llantos de los pacientes, los llantos de los bebés. Varios sonidos invadieron sus oídos, golpeando sus tímpanos como tambores, un ruido abrumador que impedía su capacidad de pensar. ¡Ah, mis oídos! Clark se sostuvo la cabeza, con una expresión de dolor en su rostro, se tambaleó hacia atrás y finalmente se sentó en un banco del hospital con cierta dificultad. Otra habilidad. Contrólalo, Clark. No hay nada que temer. N/T. Esto me dio una sensación de correr barry correr jajaja. Es simplemente otra forma de capacidad supersensorial. Clark, que antes había despertado una visión humana, tenía cierta experiencia en esta área. Se concentró, convenciéndose a sí mismo de que podía controlarlo, tal como la última vez que David se lo había dicho. Con un esfuerzo concentrado, las ensordecedoras ondas de sonido gradualmente se volvieron menos penetrantes en sus oídos. Mansión Luthor. De noche, en una oficina tranquila y deshabitada. Bajo las luces, la mirada del ex Luthor era profunda mientras manipulaba meticulosamente un objeto en su mano. Qué agradable sorpresa me encontré durante mi última visita al Museo de Metrópolis. Una piedra gris con un grupo de cristales amarillos que crecen desde su base, sujetos por un aro antiguo de latón. Elaboradas inscripciones en latín cubrían su superficie, haciéndola parecer una artesanía antigua. Sin embargo, el material no era nada especial y no se pudo determinar su edad. Se añadió como extra cuando el Museo Metropolitano adquirió un lote de artefactos egipcios. Un experto en antigüedades egipcias consideró que se trataba de una artesanía moderna que no valía $100. Al carecer de valor de exhibición, el cristal había sido almacenado casualmente en el almacén junto con un montón de cachivaches. ¿Es esto un encuentro del destino? Durante el proceso de traslado por parte del personal de seguridad, el cristal se deslizó desde lo alto de una alta pila de cajas y cayó más de 2 metros al suelo, pero permaneció intacto. Luthor poseía cierta habilidad para identificar gemas, y era bastante sorprendente que un cristal no se rompiera en tal caída. Lo recogió cortésmente y estuvo a punto de devolvérselo al personal de seguridad, sin prestarle mucha atención. Agarra este objeto y pide un gran deseo. Detrás de su escritorio, Luthor recitó suavemente las inscripciones en latín en el aro de piedra y latón. En ese momento, al ver esas 8 palabras, pensó en los diversos misterios del pueblo. Al igual que la lámpara mágica de los cuentos de hadas que concede deseos, es un objeto interesante. Luthor, que nunca antes había creído en esas cosas, lo compró por capricho.
De regreso a la mansión, lo colocó como una interesante pieza de artesanía en una estantería. Ayer, al tirarlo accidentalmente del estante, encontró el cristal todavía intacto en el suelo. Despertado su interés, descubrió que el cristal era mucho más duro de lo que había imaginado. Aunque es un cristal, no se puede romper ni siquiera con un martillo, y calentarlo a más de 1000 grados no hará que se agriete. Luthor acarició el frío y duro cristal en su mano, sus ojos brillaban con una pizca de fervor. Después de eso, intentó varios métodos para romperlo, pero nada funcionó. Ni siquiera dejó marca. Su dureza estaba más allá de la imaginación. Simplemente no es algo creado por simples mortales. En la pantalla de su computadora cercana, tenía el último lote de datos por el que había pagado un alto precio. Al lado había fotografías de inscripciones antiguas. Hace 4000 años, apareciste en el Valle del Indo. En el año 146 a.C., apareciste de repente en Cartago. En el año 4 después de Cristo, el Imperio Kush. Rómulo II, el último emperador del Imperio Romano Occidental, te abrazó con fuerza antes de ser asesinado. La voz de Luthor estaba llena de una profunda sensación de melancolía. Espejo, espejito, dime, ¿qué secretos guardas? Sosteniendo la piedra, cantó un hechizo que recuerda a los deseos de un cuento de hadas. Pasó 1 segundo, 2 segundos y no pasó nada. Como en realidad no había deseado nada, su tono estaba incluso teñido de sarcasmo. Pudo confirmar que se trataba de un objeto extraordinario y mágico, pero tenía importantes limitaciones para conceder deseos o tenía un gran precio. De lo contrario, Rómulo II habría gobernado el mundo hace mucho tiempo, ¿no? Debajo de la luz, el rostro de Luthor estaba medio envuelto en oscuridad mientras se reía entre dientes, sus ojos llenos de ambición contenida, murmurando suavemente. No tengo prisa, poco a poco descubriré tu secreto. Pediría su deseo cuando fuera el momento adecuado, pero aún no había decidido qué quería desear. Comprender todos los secretos relacionados con los meteoritos, o convertirse en un Alejandro moderno y gobernar el mundo. Después de una deliciosa y cálida cena, con estrellas llenando el cielo y soplando una brisa fresca, David y Kila salieron de la granja. Como era la única persona de la familia que conocía a Kila, sus padres le pidieron a David que la acompañara. Gracias por hoy. Después de caminar unos 10 metros, David rompió el silencio. No es nada, Naaman. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Con la luz de la luna en sus pies, el rostro de Kila se tiñó de una leve alegría. Tú eres el salvador destinado. ¿No puedes llamarme Naaman? David arqueó levemente una ceja, expresando su malestar. Él no apoyó esa profecía. No le había importado mucho cómo Kila se dirigía a él antes, pero ahora que se había convertido en amiga de la familia, a sus padres, Marta y Jonathan, les agradaba mucho esta chica enérgica e inteligente. Ahora has tenido contacto cercano con Clark. La profecía de tu tribu sobre la destrucción del mundo por Sahek ciertamente no puede ser él. Dale una niña y se pondrá muy nervioso. ¿Cómo podría destruir el mundo? No es sorprendente que los extraterrestres sean un poco diferentes en la llamada fuerza más fuerte que 10 personas y que sus ojos puedan emitir llamas. En cuanto a la idea de acompañar una lluvia de fuego, probablemente fue un malentendido por parte de personas con tecnología subdesarrollada que presenciaron el descenso de una nave espacial y los consiguientes destellos de luz. Pero en cuanto a un salvador, los ojos de David traicionaron una pizca de impotencia. Los indígenas de aquella época probablemente ni siquiera reconocían los continentes. Su mundo probablemente consistía solo en montañas y valles. Por supuesto. Kila se enoja. También descubrió que llamarlo Naaman era un poco distante. Sus ojos se iluminaron mientras intentaba dirigirse a él. ¿Puedo llamarte David? Al ver que David no se resistió, arrugó las cejas y continuó. En este momento, tu hermano Clark no parece tener ninguna relación con la destrucción y la ruina. Kila recordó sus interacciones con Clark. Era tímido y de buen corazón, y se ponía ansioso cuando su familia estaba en peligro. Pero incluso un caimán de sangre fría parece lindo cuando acaba de nacer. Sin embargo, no descartaría fácilmente la profecía que había circulado durante 500 años en su tribu. Los leones tienen una naturaleza sedienta de sangre inherente en su interior. Incluso si resisten su destino, no pueden sobrevivir solo de hierba y, tarde o temprano, se les verán los colmillos. David. Naaman. ¿Sabio? ¿Destruir el mundo? Yo. De pie en el ático del almacén, observando a su hermano despedir a Kila a unas decenas de metros de distancia, Clark, que acababa de terminar de cenar y practicaba en secreto su nueva habilidad, tenía una expresión desconcertada. Había escuchado algo extraño durante la conversación de David y Kila.
Parecía que estaban discutiendo algo peculiar. Habían mencionado algo acerca de que él era un Sageet, que tenía una naturaleza inherentemente sedienta de sangre y que potencialmente provocaría la destrucción del mundo. ¿Es esto algún tipo de broma? David acababa de despedir a Kila y había regresado. Subiendo al observatorio que era perfecto para observar las estrellas y disfrutar de la brisa, Clark miró a su hermano mientras subía las escaleras y no pudo evitar hablar. David, ¿de qué estaban hablando Kila y tú hace un momento? Capítulo 68. Las preocupaciones de Clark. Los experimentos de Luthor. Hijo, ¿qué usaste en mi cuerpo ayer? En la mesa del desayuno, Jonathan, el padre, comía con energía el sándwich que Marta había preparado. No había rastro de su aparición desde ayer cuando fue envenenado, al borde de la muerte e inconsciente. De hecho, su cuerpo nunca había estado mejor, como si tuviera una fuerza infinita, pensó en ello con una expresión ligeramente desconcertada en su rostro. Es el factor dionisíaco. ¿Esta cosa dionisíaca está hecha de metal? Jonathan parecía desconcertado, preguntándose si tendría problemas para pasar la seguridad del aeropuerto en el futuro. Lo suficientemente cerca. Si tenemos en cuenta el sentido común, no podemos llevarnos metal a la boca. David pasó a dar una explicación más aceptable. Piense en ello como una sopa de hierbas. Aunque el factor dionisíaco podía otorgar vida eterna y revivir a los muertos, la apariencia de Jonathan no había cambiado mucho. Sin embargo, Ra's al Ghul, que había vivido más de 700 años, todavía parecía de mediana edad, y el payaso del cómic con el más puro factor dionisíaco no tenía cara de alguien de 17 o 18 años de edad. Quizás el factor dionisíaco no afecta la apariencia exterior del anfitrión. ¿Sopa de hierbas? Marta sostuvo un tubo de ensayo de piedra con vacilación mientras miraba el líquido verde oscuro que contenía. Su hijo le había pedido que bebiera esto para la mañana, alegando que era bueno para su cuerpo. Aunque sabía que su hijo no podía hacerle daño, la idea de beber metal todavía era dudosa. Además, no estaba enferma, así que tal vez no necesitaba tomar medicamentos por ahora. En la mesa del comedor, Clark parecía preocupado, bebiendo en silencio la sopa de mariscos que había preparado su madre, sin decir una palabra. Ayer les preguntó a su hermano y a Kila de qué estaban hablando. Su hermano había respondido con un simple nada. Y no dijo mucho más. Pero, de hecho, había oído todo de lo que hablaban. ¿Sabio? ¿Destrucción mundial? David miró a Clark y sintió que algo parecía preocuparle. Pensó en Rickman, a quien había matado. ¿Podría ser que Clark hubiera pensado en eso cuando regresó a casa y todavía estaba luchando con eso? Ayer, Clark le había preguntado a David sobre su conversación con Kila. David pensó que era solo una pregunta casual y casualmente respondió, nada. Ser visto como un salvador en una profecía y tener que decirlo en voz alta puede ser bastante embarazoso. Y Kila eventualmente se daría cuenta del error en la profecía de su tribu, y este asunto pasaría a su debido tiempo. En la mesa, después de tragar un bocado de sopa, los ojos de David parpadearon y suspiraron suavemente en su corazón. Esta profecía fue solo un malentendido. A nadie le gustaría ser visto como un villano que destruiría el mundo en el futuro, razón por la cual David no le contó a Clark sobre este asunto completamente sin sentido y que le alteraba el ánimo. Después de terminar su comida, caminó a la escuela. David, ¿dónde has estado los últimos 2 días? Ante las curiosas preguntas de Chloe y Pete, David se encogió de hombros. Debido a algunos asuntos familiares, fui a Gotham. ¿Gotham? Chloe y Pete intercambiaron miradas, claramente habían oído hablar de la ciudad. He oído que hay pandillas allí y hay que tener cuidado incluso al caminar por los callejones durante el día, dijo. Chloe recordó los rumores sobre Gotham y mostró resistencia en su rostro. Estaba interesada en cosas raras, pero cosas como robos entre bandas y otras cosas no se podían hacer. Se decía que la seguridad allí era peor que la de Smallville. Probablemente ahora sea un poco mejor que antes. David sonrió. Si bien la aparición de Batman no pudo revertir por completo la cultura criminal de Gotham, sí marcó la diferencia en algunos aspectos. Los criminales y matones tenían miedo, preguntándose si de repente aparecería Batman y los golpearía severamente, enviándolos a la cárcel. Escuché que apareció un justiciero enmascarado, llamado Batman. Pete recordó las noticias que había visto recientemente. Batman. Al escuchar ese nombre, Clark, que había estado mirando por la ventana sin decir una palabra, frunció los labios. Cuando fue a Gotham ayer, estaba demasiado concentrado en encontrar pistas para salvar a su padre, por lo que no había tenido tiempo de pensar en otras cosas. Pero lo que vio y escuchó en Gotham lo dejó desconcertado.
Bruce Wayne, el heredero de la antigua familia Wayne en la historia de Gotham, con una fortuna de miles de millones, sin superpoderes, frente a la ciudad corrupta y oscura, y la seguridad de los ciudadanos desesperados, dio un paso adelante sin importar su seguridad y luchó contra el crimen. Después de una breve observación e interacción, quedó ligeramente impresionado por el personaje de Bruce Wayne. Sin duda, en la actualidad, Batman es un héroe. Pero si ese es el caso, ¿qué papel juega su yo futuro? Los ojos de Clark brillaron con dudas. En las visiones que la señora Cassandra le había predicho, había una imagen de Batman. Pero él y Batman estaban en lados opuestos, y Batman decidió ponerse del lado de David, ayudándolo contra sí mismo. Batman era bueno, entonces, ¿qué tipo de persona sería su yo futuro? Pensando en las palabras de Kila, la profecía de la tribu, la destrucción del mundo, el potencial del mal acechando en sus huesos, Clark tragó saliva con nerviosismo. No puede ser, ¿verdad? Podría ser que he estado observando a David todo el tiempo para evitar que se volviera malo, solo para descubrir que soy yo quien se vuelve malvado y daña a otros en el futuro. Imposible, absolutamente imposible. Clark. Al ver a Clark sacudir la cabeza vigorosamente atónito, como si no quisiera aceptar algo, David le dio una palmada en la espalda y le dijo, no me digas que todavía estás pensando en eso. ¿El asunto de Rickman? No, Rickman. Clark salió de sus pensamientos, luchando por encontrar palabras. De hecho, inicialmente había estado enojado por lo que David le había hecho a Rickman, pensando que después de la ejecución al estilo justiciero de su hermano, se apresuraba a matar gente. Pero estos últimos días, Chloe me mostró algunas noticias sobre Rickman. Al ver a Chloe y Pete al otro lado del autobús escolar, Clark bajó la voz. Había un hombre llamado Paul, el jefe del Centro de Protección Ambiental de Metrópolis, conocido por nunca aceptar sobornos y hacer cumplir las leyes estrictamente. Había estado luchando contra la corrupción y los criminales, y él y su familia todavía vivían en un apartamento barato en Metrópolis. Paul, el director, era una persona genuinamente respetable y admirable que valora la salud de las personas. Sin embargo, después de encontrarse con Rickman una mañana y preguntarle sobre la contaminación de la fábrica bajo su nombre, inexplicablemente se suicidó saltando del edificio de la empresa. Había fotografías adjuntas a la noticia en ese momento. Su esposa y su hijo pequeño estaban arrodillados junto al cuerpo, cubierto con un paño blanco manchado de sangre, afligidos y doloridos. La escena fue desgarradora y la voz de Clark se hizo pesada mientras contaba lo sucedido. Rickman, con sus habilidades, mató a una persona buena y respetada, y destruyó una familia feliz. Además, esta no era la primera vez que Rickman hacía algo como esto. Había habido noticias que vinculaban sus acciones con otros suicidios antes. Con respecto a las acciones de vigilante de su hermano David, Clark todavía tenía reservas, pero ya no pensaba que Rickman fuera inocente y no mereciera la muerte. La próxima vez que visites la casa de un extraño, revisa las suelas de tus zapatos. Clark debería simplemente dejar de lado este asunto. No estaba interesado en hablar sobre un hombre muerto con Clark, así que David simplemente le dio un ligero recordatorio. ¿Las suelas de mis zapatos? Clark estaba desconcertado de por qué se mencionó eso de repente. Del otro lado, Pete se inclinó de repente. Oye, ¿escuchaste? Las clases de hoy. ¿Qué pasa con las clases? Tanto Clark como David estaban confundidos. ¿Había algo diferente? Pete miró a su alrededor y se aseguró de que nadie más estuviera escuchando y se inclinó con una expresión algo astuta. ¿No revisaron el horario de clases? Hay una nueva profesora de biología en la escuela, madura y hermosa. La clase de hoy trata sobre enseñarnos cómo entender los sexos, escuché que se mostrarán algunos vídeos, ya sabes. Les dio una mirada de complicidad. Pete, ¿podrías dejar de actuar como un babuino cachondo? Chloe, experta en tecnología de Internet, lo miró con desdén. N/T. Alguien dígame qué tiene que ver la tecnología de Internet con esto. ¿Y ustedes? No entiendo, de verdad que no. Clark tosió y se sonrojó, indicando rápidamente que no entendía. La mirada de David se desvió por la ventana, fingiendo no conocerlo. Adelante. Una pesada puerta de madera, un golpe y la voz de negocios de Luthor sonaron. Su nuevo jefe de seguridad abrió la puerta y entró la persona que quería ver. Señor Coro, el señor Luthor te está esperando adentro. El hombre, alto y musculoso, vestido con traje negro y gafas de sol, abrió la puerta.
Parecía haber encontrado buenas noticias hoy, una sonrisa jugaba en la comisura de su boca, ocultando sin éxito su buen humor. Es solo que se vio afectado por emociones personales durante el trabajo, es difícil decir si esa persona está calificada para ser guardaespaldas, y mucho menos jefe de seguridad. Espero no perturbar tu trabajo. Recostado en una cómoda silla de cuero, Luthor se reclinó ligeramente y extendiendo la mano, por favor, tome asiento, señor Coro. Gracias, señor Luthor. El hombre de mediana edad, que parecía honesto y sencillo, pareció sorprendido por las lujosas instalaciones del castillo. Caminó con cuidado, como si temiera romper algo, agarrando la esquina de su chaqueta y tomó asiento cautelosamente frente a su empleador. Mirando al nuevo jefe de seguridad, que estaba cerrando la puerta con la cabeza gacha, una misteriosa sonrisa cruzó los labios de Luthor. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.